la Biblia en el libro de Romanos 6:22. El título del mensaje es Somos de quien servimos. Escuche bien, somos de quien servimos. Romanos 6:22 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra, pidiéndote que toque los corazones, Dios, que quebrante las vidas y entiendan la realidad de la vida y de tu palabra y cuál será nuestro fin al partir de este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Preste atención a este mensaje. Somos de quien servimos. Todo ser humano dice que Dios es su Padre. Le dicen a los cristianos que todos somos hermanos. Se reúnen en familia y dicen todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Pero cuando usted dice eso, usted no ha escudriñado la palabra, no la ha leído. Y quiero decirle que no es así. Todos no somos hijos de Dios. Somos de quien servimos o de aquel a quien obedecemos. En el libro del Evangelio según San Juan 8:39 y 34 dice la palabra de Dios: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Y el 44 dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no has permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos le dicen a Jesús que su padre era Abraham. Abraham, el padre de la fe, el hombre que Dios escogió para que naciese su hijo Isaac, y de Isaac nace Jacob, que se convierte en Israel, aquella nación que todos conocemos. Pero cuando Cristo viene, Él confronta a los judíos y ellos dicen que su padre Abraham, pero ellos no imitaban a Abraham. La vida de ellos era muy diferente a la de Abraham, un hombre de fe, un hombre que amaba a Dios, que obedecía a Dios, que creía en Dios y era obediente a Dios como su padre. Y Cristo le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, queréis hacer, no lo estaban haciendo totalmente. Entonces ellos querían obedecer a Satanás, pero decían que era su padre, era Abraham. Cuando usted dice que hijo de Dios, los hijos de Dios viven obedeciendo a Dios y a su palabra. Y usted dirá: pero ¿cómo es eso si yo conozco cristianos que pecan? Una cosa es pecar y otra cosa es ser practicante del pecado. El que dice, ¿qué le dice Dios a los judíos cuando ellos le dicen enséñanos a orar? En el libro del Evangelio según San Lucas 11:2, ellos le dicen enséñanos a orar, y él les dijo: cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, la palabra Padre nuestro, para que Dios sea mi Padre, yo tengo que ser su hijo. De una forma u otra yo tengo que ser su hijo. Pero ¿cuál es el medio? El único medio para ser hijo de Dios. Cuando yo estaba alejado de Dios, que vivía en el pecado, yo era también un hijo del diablo, como lo es usted que está viviendo sin Cristo. Pero cuando yo le abro el corazón a Cristo, paso a ser hijo de Dios por medio de Jesucristo, su único hijo. En el Evangelio, en el libro de Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, 4 y 5, de la siguiente manera, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que recibieses
a los que estaban bajo la ley, bajo el pecado, bajo el yugo de Satanás, como hijos de Satanás, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. O sea, cuando tú y yo abrimos el corazón a Cristo, dejamos de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios por adopción por medio de Jesucristo. En el pueblo judío, cuando se adopta un hijo, o igual en cualquier parte del mundo, cuando se adopta un hijo de otra persona, porque no se puede adoptar un hijo porque ya es tuyo, cuando se puede adoptar hijo de otra persona, ese hijo que tú adoptaste tiene el mismo derecho que tiene el hijo nacido en el matrimonio. Por eso Cristo, como hijo legítimo de Dios y su único y verdadero hijo, viene a dar su vida por nosotros en la cruz para hacernos hijos legítimo por adopción, porque Él dio su vida en la cruz para darnos vida eterna. Por eso, amigo, cuando tú dices que Dios es tu Padre, quiero decirte que está equivocado. Si todavía tú no has sido adoptado como hijo por medio de Jesucristo, confesándolo como tu Salvador, lamentablemente esto duele decirlo, pero hay que decirlo porque está en la Biblia. Y usted dirá, eres muy duro, pero es que eso está en la Biblia. Entonces el duro aquí es Dios, porque está escrito en su palabra. Y lo que está escrito en su palabra es para que lo prediquemos y se lo hagamos entender a la gente. Si tú quieres aceptarlo, tú lo aceptas. Si quieres rechazarlo, lo rechazas. Pero la palabra de Dios hay que decirla para sacarte de una confusión en la que Satanás te ha metido, y ha metido prácticamente al mundo entero, enseñándole que todos somos hijos de Dios para mantenerte allí hundido en el pecado, y que cuando Cristo venga o tú mueras, tu alma se pierde en el infierno. Como le dije, Cristo le dice, cuando oréis, oráis, decir Padre nuestro. O sea, ahora nosotros los cristianos podemos decir Padre nuestro, porque esto es para los hijos, no para los que no son hijos. Y si tú quieres decir Padre nuestro, esta oración Padre nuestro la hace todo el mundo, la enseña el cura, la enseña el padre, la enseña todo el mundo, y es un engaño de Satanás. Padre nuestro cuando vivo apartado de Dios, Padre nuestro cuando vivo hundido en el pecado, no puede ser Dios tu Padre. Todos dicen a Dios Padre, por lo que dice Juan 8, 39 y 34, cuando le dice, vosotros sois hijos de su padre el diablo. O sea, cuando tú obedeces a Satanás, la vida del pecador es la que dice aquí en 1 Corintios 6, 9. En 1 Corintios 6, 9 dice la vida de los hijos del diablo. Y escuche bien, 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, ¿quiénes son los que heredan? En una familia heredan los que son hijos. Los que no son hijos no heredan. Por eso le dije, aun cuando eres adoptado, eres hijo y tienes derecho a la herencia de ese padre que te adoptó como hijo. Entonces, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? Al ser injusto, no eres hijo de Dios, porque los hijos de Dios pasamos de la injusticia a la justicia. Y la justicia nos aleja de todo lo que le voy a mencionar aquí en 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, o sea, no te confunda, no te equivoques, no te engañes a ti mismo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, y en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, nuestro Dios. ¿Por qué nuestro? Porque en el 11 dice, y esto erais algunos. Pues, ¿quiénes eran esto? Todo aquello que ya decidieron servirle a Dios a través de Jesucristo. Todo aquello que un día nos apartamos del pecado para no practicarlo más. Para no practicarlo más y vivir hundido en el pecado, en la mano de Satanás y en el engaño de la mentira que Satanás tiene, como dice la Biblia, que Satanás es mentiroso
y padre de mentira. Tú mientes deliberadamente para salir de cualquier situación. Te miente a ti mismo diciendo que aún bebiendo ron era hijo de Dios. No hace mucho llegó un hombre a mi trabajo y me dijo que él era templo de Dios, pero llegó con una cerveza en la mano. Y yo le dije, ¿cómo puede ser templo de Dios con una cerveza si Dios no habita en un templo inmundo? Y es lo que acabo de leer en 1 Corintios 6:9. Dios no habita en lo mentiroso, no habita en los borrachos, en los adúlteros, en los afeminados, o homosexuales, o lesbianas, no habita en los estafadores. Y lamentablemente en Venezuela hay un espíritu que se ha hecho poderoso en este país, que es el espíritu de los estafadores. A todos los que estén escuchando este mensaje, ya sea por el internet, en la radio, en cualquier lugar, quiero que entiendan que si tiene cualquiera de estas cualidades que menciona aquí la palabra en 1 Corintios 6:9, eres un hijo del diablo, no eres hijo de Dios. Si eres un estafador, eres un hijo de Dios. Si estás estafando a tu prójimo de cualquier forma que lo esté haciendo, eres un hijo del diablo, aunque tú creas que eres hijo de Dios. Satanás te ha engañado haciéndote creer que eres hijo de Dios. Pero por la palabra de Dios te quiero hacer entender en este momento que si estás practicando cualquiera de estas situaciones que están aquí, eres un hijo del diablo. Quiero que recuerdes la cita bíblica para que tú mismo la escudriñes y te veas en el espejo de la palabra. Te veas tú mismo en el espejo de la palabra. En 1 Corintios 6:9, grábatelo. 1 Corintios 6:9. Y tu amigo que lo escucha y tiene un amigo que está practicando alguna de estas cosas, recuerda la cita bíblica y dásela. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán? Y en los injustos entran todo esto: el ladrón, el estafador, el mentiroso, el homosexual, el hechicero, el idólatra. Todos entran en esa lista de los hijos de Satanás o de los hijos de Satanás. En el libro de 1 de Juan 3:8, ve lo que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, si tú estás practicando el pecado de lo que hablamos en 1 Corintios 6:9, quiero decirte que eres hijo del diablo, porque la palabra dice en 1 de Juan 3:8, como dice en el libro de San Juan 8:39 al 34, que todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué mentiroso y padre de mentira? Porque la estrategia más grande que tiene Satanás para engañar al hombre es con una verdad le dice una mentira, pero la persona se la cree. Por lo menos cuando le dijo a Cristo: si en verdad eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. O sea, él estaba tratando de que Cristo se hiciera, que le creyera que él no era hijo de Dios. Fíjate la mentira más grande: si en verdad tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si eres hijo de Dios, tiene el poder para convertir una piedra en pan. Pero Cristo tenía el poder, no digo yo, para convertir la piedra en pan. Podría convertir la piedra en un jamón, pero Cristo no iba a complacer a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es mentiroso. Y eso es lo que hace Satanás con el hombre. Lo engaña con la mentira y el hombre le cree. En el libro de 1 San Juan 3:8, como le leí, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo en el que practica el pecado. El pecado que heredamos por la desobediencia de Adán. Y ahora no podemos culpar a Adán, porque para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo en ti y en mí. Por eso te dije, yo cuando no le servía a Cristo era un hijo del diablo. Pero el día que le abrí mi corazón a Cristo, fui adoptado como hijo y tengo el mismo derecho de los hijos legítimos, que es el pueblo de Israel, la Israel terrenal.